El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 53. Cuarta parte. Tener, hacer y ser. Capítulo 1. Ser y hacer. La libertad. 2. Libertad y facticidad. La situación. B. Mi pasado. Tenemos un pasado. Sin duda, pudimos establecer que este pasado no determina nuestros actos como el fenómeno anterior determina al fenómeno consecuente. Y sin duda mostramos que el pasado carece de fuerza para constituir el presente y prefigurar el porvenir. Pero ello no quita que la libertad, al escapar de sí hacia el futuro, no podría darse un pasado a su capricho, ni, con mayor razón, producirse a sí misma sin pasado. La libertad ha de ser su propio pasado, y este pasado es irremediable. Parece incluso, de primera intención, que no podrá modificarlo en modo alguno. El pasado es lo que está fuera de alcance, lo que a distancia nos infesta sin que podamos siquiera volvernos frente a él para considerarlo. Si no determina nuestras acciones, por lo menos es tal que no podemos tomar una decisión nueva, sino a partir de él. Si he seguido los cursos de la Escuela Naval y he llegado a ser oficial de Marina, en cualquier momento en que me reasuma y me considere, estoy comprometido. En este instante mismo en que me capto, estoy de guardia en el puente del navío sobre el cual mando como segundo. Puedo rebelarme de súbito contra este hecho, presentar mi dimisión, decidir suicidarme. Estas medidas extremas son tomadas con ocasión del pasado que es mío. Si apuntan a destruirlo, es porque existe, y nuestras decisiones más radicales no pueden ir más allá de la adopción de una posición negativa respecto de mi pasado. Pero en el fondo, este conocer su inmensa importancia de plataforma y de punto de vista. Toda acción destinada a arrancarme de mi pasado debe ser concebida ante todo a partir de ese mismo pasado, es decir, reconocer que nace a partir de ese pasado singular que quiere destruir. Nuestras acciones nos siguen, dice el proverbio. El pasado es presente y se funde insensiblemente en el presente. Es la ropa que elegí hace 6 meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir el invierno último, mi mujer, las promesas que le hice, mis hijos. Todo lo que soy he de serlo en el modo de haberlo sido. Así, nunca se exagerará la importancia del pasado, puesto que para mí, ser es haber sido. Pero encontramos nuevamente aquí la paradoja antes señalada. Sin pasado no puedo concebirme. Es más, ni siquiera podría pensar nada acerca de mí mismo, puesto que pienso acerca de lo que soy, y soy en pasado. Pero, por otra parte, soy el ser por el cual el pasado viene a sí mismo y al mundo. Examinemos más de cerca esta paradoja. La libertad, al ser elección, es cambio. Se define por el fin que proyecta, es decir, por el futuro que ella ha de ser. Pero, precisamente porque el futuro es el estado que no es aún de aquello que es, no puede concebirse sino en estrecha conexión con aquello que es. Es imposible que lo que es ilumine a aquello que aún no es, pues, al ser carencia, no puede ser conocido como tal, sino a partir de aquello de lo que carece. El fin es lo que ilumina a aquello que es, pero para ir en busca del porvenir, para hacerse anunciar por él, que es aquello que es menester estar más allá de aquello que es, a una distancia nihilizadora que lo haga aparecer claramente en estado de sistema aislado. Aquello que es solo cobra sentido cuando es trascendido hacia el porvenir. Aquello que es, pues, el pasado. Vemos cómo a la vez el pasado es indispensable para la elección del porvenir, a título de aquello que debe ser cambiado y, por consiguiente, ningún libre trascender podría efectuarse sino a partir de un pasado, y como, por otra parte,
esta naturaleza misma del pasado le viene al pasado de la elección original de un futuro. En particular, el carácter de irremediable le llega al pasado de mi elección misma del futuro. El pasado, al ser aquello a partir de lo cual concibo y proyecto un estado de cosas nuevo en el futuro, es aquello que es dejado y, por consiguiente, está fuera de toda perspectiva de cambio. Así, para que sea realizable el futuro, es menester que el pasado sea irremediable. Puedo muy bien no existir, pero si existo, no puedo dejar de tener un pasado. Tal es la forma que toma aquí la necesidad de mi contingencia. Pero, por otra parte, según hemos visto, dos características existenciales califican sobre todo al para sí. 1. Nada hay en la conciencia que no sea conciencia de ser. 2. Mi ser está en cuestión en mi ser, lo que significa que nada me viene que no sea elegido. Hemos visto, en efecto, que un pasado que no fuera más que pasado se hundiría en una existencia honoraria, en la que perdería todo nexo con el presente. Para que tengamos un pasado, es menester que lo mantengamos en existencia por nuestro proyecto mismo hacia el futuro. No recibimos nuestro pasado, pero la necesidad de nuestra contingencia implica que no podemos no elegirlo. Esto es lo que significa el haber de ser uno su propio pasado. Vemos que esta necesidad, considerada aquí desde el punto de vista puramente temporal, no se distingue, en el fondo, de la estructura primera de la libertad, que debe ser nihilización del ser que ella es, y que, por esta nihilización misma, hace que haya un ser que ella es. Pero, si la libertad es elección de un fin en función del pasado, el pasado, recíprocamente, no es lo que es sino con relación al fin elegido. Hay en el pasado un elemento inmutable. Tuve la tosferina a los 5 años, y un elemento variable por excelencia, la significación del hecho bruto con relación a la totalidad de mi ser. Pero, como, por otra parte, la significación del hecho pasado lo penetra de parte a parte, no puedo recordar mi tosferina de niño fuera de un proyecto preciso que define su significación. Me es imposible, en última instancia, distinguir la existencia bruta, inmutable del sentido variable que ella lleva consigo. Decir, he tenido la tosferina a los 4 años, supone 1000 proyectos, en particular, la adopción del calendario como sistema de referencias de mi existencia individual, y por lo tanto, una toma de posición originaria con respecto a lo social, la creencia decidida en los relatos que me hacen los terceros acerca de mi infancia, creencia que va acompañada, ciertamente, de un respeto o un afecto hacia mis padres, que da sentido a esa creencia, etc. El hecho bruto mismo es, pero, fuera de los testimonios del prójimo, de la fecha, del nombre técnico de la enfermedad, conjunto de significaciones que dependen de mis proyectos. ¿Qué puede ser ese hecho bruto? Así, esa existencia bruta, aunque necesariamente existente e inmutable, viene a representar el objetivo ideal y fuera de alcance de una explicación sistemática de todas las significaciones incluidas en un recuerdo. Hay, sin duda, una materia pura del recuerdo, en el sentido en que habla Bergson del recuerdo puro, pero cuando se manifiesta, nunca lo hace sino en y por un proyecto que lleva consigo la aparición de esa materia en su pureza. Ahora bien, la significación del pasado está en estrecha dependencia de mi proyecto presente. Esto no significa, en modo alguno, que pueda hacer variar a capricho el sentido de mis actos anteriores, sino, por el contrario, que el proyecto fundamental que soy decide absolutamente acerca de la significación que puede tener para mí y para los otros el pasado que he de ser yo solo. En efecto, puedo decidir en cada momento sobre el alcance del pasado, pero no discutiendo, deliberando y apreciando en cada caso la importancia de tal o cual acaecimiento anterior, sino que proyectándome hacia mis objetivos, salvo el pasado conmigo
y decido acerca de su significación en medio de la acción. Sobre aquella crisis mística de mis 15 años, ¿quién decidirá si ha sido un puro accidente de la pubertad o por el contrario, el primer signo de una conversión futura? Yo, según decida o no a los 20 o a los 30 años convertirme. El proyecto de conversión confiere de una vez a una crisis de adolescencia el valor de una premonición antes no tomada en serio. ¿Quién decidirá si mi estancia en prisión con motivo de un robo ha sido fructuosa o deplorable? Yo, según que renuncie al robo o me vuelva ladrón empedernido. ¿Quién puede decidir sobre el valor ilustrativo de un viaje, sobre la sinceridad de un juramento de amor, sobre la pureza de una intención pasada, etcétera? Yo, siempre yo, según los fines por los cuales los ilumino. Así, todo mi pasado está ahí, perentorio, urgente, imperioso, pero elijo su sentido y las órdenes que me da por el proyecto mismo de mi fin. Sin duda, esos compromisos contraídos pesan sobre mí. Sin duda, el vínculo conyugal otrora asumido, la casa comprada y amueblada el año anterior, limitan mis posibilidades y me dictan mi conducta. Pero, precisamente por tener determinados proyectos, reasumo el vínculo conyugal, es decir, precisamente porque no proyecto el rechazo de ese vínculo, porque no hago de él un vínculo conyugal pasado, preterido y trascendido, muerto, sino que, al contrario, mis proyectos, al implicar la fidelidad a los compromisos contraídos o la decisión de llevar una vida honorable de marido y de padre, etc., necesariamente vienen a iluminar el juramento conyugal pasado y a conferirle su valor siempre actual. Así, lo apremiante del pasado proviene del futuro. Si de pronto, a la manera de héroe de Schulenberger, modifico radicalmente mi proyecto fundamental y por ejemplo, busco liberarme de la continuidad de la dicha, mis compromisos anteriores perderán todo su apremio. Ya no estarán ahí sino como esas torres y murallas del medioevo, que no se puede negar, pero que no tienen otro sentido que recordar como una etapa recorrida anteriormente, una civilización y un estado de existencia política y económica hoy superados y absolutamente muertos. El futuro decide si el pasado está vivo o está muerto. El pasado, en efecto, es originariamente proyecto, como el surgimiento actual de mi ser, y en la medida misma en que es proyecto, es anticipación. Su sentido le viene del porvenir que prefigura. Cuando el pasado se desliza por completo en el pasado, su valor absoluto depende de la confirmación o la refutación de las anticipaciones que él era. Pero, precisamente, de mi libertad actual depende convalidar el sentido de esas anticipaciones, tomándolas por cuenta propia, es decir, continuarlas anticipando el mismo porvenir que ellas anticipaban, o bien invalidarlas, simplemente anticipando otro porvenir. En este caso, el pasado se desploma como una espera desarmada y defraudada. Está sin fuerzas. Pero la única fuerza del pasado le viene del futuro. Cualquiera que sea la manera en que viva o aprecie mi pasado, no puedo hacerlo sino a la luz de un proyecto de mí sobre el futuro. Así, el orden de mis elecciones de porvenir determinará un orden de mi pasado, y este orden nada tendrá de cronológico. Estará, en primer lugar, el pasado siempre vivo y siempre confirmado, mi compromiso de amor, tales o cuales contratos de negocios, una determinada imagen de mí mismo a la que permanezco fiel. Después estará el pasado ambiguo, que ha cesado de agradarme y al que mantengo de soslayo. Por ejemplo, el traje que llevo, comprado en una época en que me gustaba ir a la moda, me disgusta extremadamente ahora, y por eso el pasado en que lo elegí está verdaderamente muerto. Pero, por otra parte, mi proyecto actual de economía exige que continúe llevando ese traje en vez de adquirir otro. Con ello, pertenece a un pasado a la vez muerto y vivo, y como esas instituciones sociales que
creadas para un fin determinado, han sobrevivido al régimen que las había establecido porque se las ha hecho servir a fines totalmente diferentes y a veces incluso opuestos. Pasado vivo, pasado muerto a medias, supervivencias, ambigüedades, antinomias. El conjunto de estos estratos de preteridad está organizado por la unidad de mi proyecto. Por este proyecto se instala el sistema complejo de remisiones que hace entrar un fragmento cualquiera de mi pasado en una organización jerarquizada y plurivalente, en la que, como en la obra de arte, cada estructura parcial indica, de diversas maneras, otras diversas estructuras parciales y la estructura total. La decisión acerca del valor, el orden y la naturaleza de nuestro pasado es simplemente, por lo demás, la elección histórica en general. Si las sociedades humanas son históricas, no se debe simplemente a que tengan un pasado, sino a que lo reasumen a título de monumento. Cuando el capitalismo norteamericano decide entrar en la guerra europea de 1914-1918, porque ve en ella la ocasión de fructuosas operaciones, no es histórico, es sólo utilitario. Pero cuando, a la luz de sus proyectos utilitarios, reasume las relaciones anteriores entre los Estados Unidos y Francia y les da el sentido de una deuda de honor que los americanos han de pagar a los franceses, hace histórico y en particular pasará a la historia por la frase tan famosa de Lafayette: "Henos aquí". Es evidente que, si una visión diferente de sus intereses actuales hubiera llevado a los Estados Unidos a ponerse del lado de Alemania, no les hubieran faltado elementos pasados que reunir en el plano monumental. Por ejemplo, se hubiese podido imaginar una propaganda basada en la fraternidad de sangre, que hubiera tenido en cuenta esencialmente la proporción de alemanes en la inmigración americana del siglo XIX. Vano sería considerar esas referencias al pasado como puras impresas publicitarias. En efecto, el hecho esencial es que son necesarias para lograr la adhesión de las masas, y por lo tanto que éstas exigen un proyecto político que ilumine y justifique su pasado. Además, es evidente que el pasado es creado de ese modo. Ha habido así constitución de un pasado común Francia-América, que significaba, por una parte, los grandes intereses económicos de los norteamericanos y por otra, las afinidades actuales de dos capitalismos democráticos. Análogamente, se ha visto a las nuevas generaciones, hacia 1938, preocupadas por los acontecimientos internacionales que se preparaban a iluminar bruscamente con una nueva luz el periodo 1918-1938 y llamarlo, aún antes de que estallara la guerra de 1939, el periodo de entreguerras. Con eso, el periodo considerado quedaba constituido como una forma limitada, superada y renegada, mientras que aquellos que lo habían vivido, proyectándose hacia un porvenir en continuidad con su presente y su pasado inmediato, lo habían experimentado como el comienzo de una progresión continua e ilimitada. El proyecto actual decide, pues, acerca de sí, un determinado periodo del pasado se halla en continuidad con el presente, o si es un fragmento discontinuo del cual uno emerge y que se aleja. Así, sería menester una historia humana terminada para que cualquier acontecimiento, por ejemplo, la toma de la Bastilla, recibiera un sentido definitivo. En efecto, nadie niega que la Bastilla fue tomada en 1789. He aquí el hecho inmutable. Pero, ¿ha de verse en ese acontecimiento un motín sin consecuencias? ¿Un desencadenamiento de la ira popular contra una fortaleza semidesmantelada que la Convención, preocupada por crearse un pasado publicitario, supo transformar en hazaña? ¿O hay que considerarlo como la primera manifestación de la fuerza popular por la cual ésta se afirmó, ganó confianza y se puso en condiciones de llevar a cabo la marcha sobre Versalles en las jornadas de octubre? Quien quisiera decidir hoy acerca de ello, olvidaría que el mismo historiador es histórico,
es decir, que se hace él mismo historia al iluminar la historia a la luz de sus proyectos y los de su sociedad. Así, hay que decir que el sentido del pasado social está en estado de aplazamiento permanente, exactamente como las sociedades. La persona humana tiene un pasado monumental y en aplazamiento. Este perpetuo poner en cuestión el pasado fue sentido desde antiguo por los sabios. Los trágicos griegos lo expresaron con este proverbio que aparece constantemente en sus obras: nadie puede ser llamado feliz antes de su muerte, y la historialización permanente del para sí es afirmación permanente de su libertad. Una vez dicho esto, no ha de creerse que el carácter de un aplazamiento propio del pasado, aparezca al para sí en la forma del aspecto vago o inconcluso de su historia anterior. Al contrario, lo propio que la elección del para sí, expresada por éste a su manera, el pasado es captado por el para sí en cada momento como rigurosamente determinado. Análogamente, el arco de Tito y la columna de Trajano, cualquiera que fuere, por otra parte, la evolución histórica de su sentido, aparecen al romano o al turista que los contempla como realidades perfectamente individualizadas. Y a la luz del proyecto que lo ilumina, el pasado se revela como absolutamente coercitivo. El carácter de aplazamiento del pasado no es, en efecto, ningún milagro. No hace sino expresar, en el plano de la preterificación y del en sí, el aspecto proyectivo y en espera que tenía la realidad humana antes de verterse en el pasado. La realidad humana, precisamente porque era libre proyecto roído por una imprevisible libertad, se hace en pasado, tributaria de los proyectos anteriores del para sí. Al preterificarse, se condena a esperar perpetuamente esa homologación que esperaba recibir de una libertad futura. Así, el pasado está indefinidamente en aplazamiento, porque la realidad humana estaba y estará perpetuamente en espera. Y la espera, así como el aplazamiento, no hacen sino afirmar más netamente aún la libertad como su constituyente originario. Es decir, que el pasado del para sí está en aplazamiento. Decir que su presente es una espera, decir que su futuro es un libre proyecto, o que no puede ser nada sin haber de serlo, o que es una totalidad destotalizada, es decir lo mismo. Pero, precisamente, ello no implica ninguna indeterminación en mi pasado, tal como se me revela actualmente. Significa, simplemente, poner en cuestión los derechos que pudiera tener mi descubrimiento actual de mi pasado a ser definitivo. Así como mi presente en espera de una confirmación o de una refutación que nada permite prever, así también el pasado, arrastrado en esa espera, es preciso en la misma medida en que esa espera es precisa. Pero su sentido, aunque rigurosamente individualizado, depende totalmente de esa espera, que a su vez está bajo la dependencia de una nada absoluta, o sea, de un libre proyecto que aún no es. Mi pasado es, pues, una propuesta concreta y precisa, que en tanto que tal espera rectificación. Ciertamente, una de las significaciones que intenta sacar a luz el proceso de Kafka es ese carácter perpetuamente procesual de la realidad humana. Ser libre es estar perpetuamente en instancia de libertad. Queda el hecho de que el pasado, de atenernos a nuestra libre elección, empieza a actuar. Es decir, una vez que esa elección lo ha determinado, parte integrante, condición necesaria de mi proyecto. Un ejemplo lo hará comprender mejor. El pasado de un veterano a media paga bajo la Restauración, o haber sido un héroe de la retirada de Rusia. Y lo que hemos explicado hasta ahora permite comprender que ese pasado mismo es una libre elección de futuro. Precisamente al elegir no ponerse del lado del gobierno de Luis XVI y de las nuevas costumbres, al elegir desear el fin del retorno triunfal del emperador,
al elegir incluso conspirar para apresurar ese retorno y preferir una media paga a la paga entera, el viejo soldado de Napoleón se elige un pasado de héroe del Bereziná. Quien hubiera hecho el proyecto, quien hubiera hecho el proyecto de adherirse al nuevo gobierno no habría elegido ciertamente el mismo pasado. Pero recíprocamente, si el veterano no recibe sino media paga, si vive en una miseria apenas decente, si se amarga y desea el retorno del emperador, se debe a que fue un héroe de la retirada de Rusia. Entendámonos, ese pasado no actúa antes de su reasunción constitutiva, y no se trata en modo alguno de determinismo. Pero, una vez elegido el pasado de soldado del imperio, las conductas del para sí realizan ese pasado. Inclusive no hay ninguna diferencia entre elegir ese pasado y realizarlo por medio de las conductas. Así, el para sí, al esforzarse por hacer de su pasado de gloria una realidad intersubjetiva, la constituye a los ojos de los otros a título de objetividad para otro. Por ejemplo, el informe de los prefectos sobre el peligro que representan esos viejos soldados. Tratado por los otros como tal, el veterano actúa en adelante para hacerse digno de un pasado que ha elegido para compensar su miseria y su decadencia presentes. Se muestra intransigente, pierde toda oportunidad de obtener una pensión, no puede desmerecer de su pasado. Así, elegimos nuestro pasado a la luz de cierto fin, pero desde entonces se impone y nos devora, no porque tenga una existencia de suyo, diferente de la que habemos de ser, sino simplemente porque, 1. Es la materialización actualmente revelada del fin que somos. 2. Aparece en medio del mundo para filósofos y para el prójimo. Nunca está solo, sino que asume en el pasado universal y con ello se ofrece a la apreciación del prójimo. Así como el geómetra es libre de generar tal o cual figura que le plazca, pero no puede concebir ninguna que no mantenga al momento infinidad de relaciones con la infinidad de las demás figuras posibles, así también nuestra libre elección de nosotros mismos, al hacer surgir cierto orden apreciativo de nuestro pasado, hace aparecer una infinidad de relaciones de ese pasado con el mundo y con el prójimo, y esa infinidad de relaciones se nos presenta como una infinidad de conductas a adoptar, ya que sólo en futuro apreciamos nuestro propio pasado, y estamos constreñidos a adoptar esas conductas en la medida en que nuestro pasado aparece en el marco de nuestro proyecto esencial. Querer este proyecto es, efectivamente, querer el pasado, y querer este pasado es querer realizarlo por 1000 conductas secundarias. Lógicamente, las exigencias del pasado son imperativos hipotéticos. Si quieres tener tal pasado, actúa de tal o cual manera. Pero, como el primer término es elección concreta y categórica, el imperativo también se transforma en imperativo categórico. Pero, como la fuerza constrictiva de mi pasado es un préstamo tomado a mi elección libre y reflexiva, y al poder mismo que se ha dado esa elección, es imposible determinar a priori el poder coercitivo de un pasado. Mi libre elección no decide solo acerca del contenido del pasado y del orden de este contenido, sino también sobre la adherencia de mi pasado a mi actualidad. Sí, en una perspectiva fundamental que no hemos de determinar aún, uno de mis principales proyectos es el de progresar, es decir, estar siempre y a toda costa más adelantado por cierta vía de lo que estaba la víspera a una hora antes. Este proyecto progresivo entraña una serie de despegues con respecto a mi pasado. El pasado es entonces lo que miro desde lo alto de mis progresos, con una suerte de piedad algo desdeñosa, lo que es estrictamente objeto pasivo de apreciación moral y de juicio. Qué estúpido era entonces, o qué malvado ha sido. Lo que no existe, sino porque yo puedo desolidarizarme de ello. Yo no entro más en ello, ni quiero entrar ya más.
no es, ciertamente, que el pasado deje de existir, sino que existe solo como ese yo que ya no soy, es decir, ese ser que he de ser como un yo que ya no soy. Su función es ser lo que elegí de mí para oponerme a ello, lo que me permite medirme. Un para sí de este tipo se elige, pues, sin solidaridad consigo mismo, lo que no significa que haya abolido su pasado, sino que lo pone para no ser solidario con él, para afirmar precisamente su total libertad. Lo pasado es cierto género de compromiso con respecto al pasado y cierta especie de tradición. En cambio, hay parasíes cuyo proyecto implica la negación del tiempo y la estrecha solidaridad con el pasado. En su deseo de encontrar un terreno sólido, estos han elegido el pasado como lo que ellos son. El resto no es sino fuga indefinida e indigna de una tradición. Han elegido primeramente la negación de la huida, es decir, la negación de negar. El pasado, por consiguiente, tiene por función exigirles fidelidad. Así se verá a los primeros confesar desdeñosamente y con ligereza una falta cometida, mientras que la misma confesión sería imposible a los otros a menos que cambiaran deliberadamente su proyecto fundamental, y utilizarán entonces toda la mala fe del mundo y todas las escapatorias que puedan inventar para evitar que merme esa fe en lo que es, que constituye una estructura esencial de su proyecto. Así como el asentamiento, el pasado se integra en la situación cuando el para sí, por su elección del futuro, confiere su facticidad pasada un valor. Confiere a su facticidad pasada un valor, un orden jerárquico y un apremio a partir de los cuales ella motiva sus actos y sus conductas.